Desde 1982, cuando prácticamente quiebra el sistema financiero en nuestro país, surge la necesidad de aumentar la regulación de los bancos. Con el paso de los años, ahora son otras instituciones, no necesariamente bancarias, que también ofrecen servicios financieros y que no necesariamente tampoco han tenido una regulación tan acuciosa. Esto quedó absolutamente demostrado con el estallido del caso La Polar. Ahora se retoma esta discusión y surge, por ejemplo, desde la parte de la Superintendencia de Bancos, la necesidad de regular a los conglomerados financieros. Para saber qué significa esto, qué es un conglomerado financiero y hasta dónde se puede aumentar la supervisión, estamos con un ex superintendente de Valores y Seguros, ex superintendente de AFP y director del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Universidad de Chile. Guillermo Larraín. Guillermo, muchas gracias por esta entrevista en DF TV. Un gusto, pues. A ver, existe actualmente un comité de estabilidad financiera que es integrado por el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda y los 3 superintendentes ligados al sistema financiero, que son Valores, AFP, pensiones hoy día, y bancos. Exacto. Sí. ¿Es suficiente esta figura o hay que avanzar? Yo creo que esa figura es suficiente en el sentido que permite un grado de coordinación relevante en caso de crisis. Creo que de todas formas, la forma como quedó finalmente ese comité es perfectible, porque de alguna forma generó algo que a mí no me parece, que es la capacidad de alguna forma, inducir a las superintendencias a que hagan determinadas cosas, lo que yo creo que termina de alguna forma por atentar contra la autonomía de la superintendencia. Pero eso es algo que yo creo que se puede mejorar con el... ¿Sentido? Porque puede impartir instrucciones de supervisión. Ya. Y yo creo que las instrucciones de supervisión no son razonables. Es decir, en un momento de crisis evidentemente que tiene que haber alguien que maneje, que tome, ¿no es cierto?, el sartén por el mango. Esa persona normalmente debiera ser el ministro de Hacienda, eso es natural, y la coordinación de los reguladores se va a dar, creo yo, de forma espontánea, pero en el día a día creo yo que no es bueno que exista esta posibilidad, ¿no es cierto?, de una injerencia política de parte de algún ministro de Hacienda sobre algún superintendente para que haga o no haga alguna cosa en materia de supervisión. Yo creo que eso es perfectible en la figura actual. Entonces, pero como forma está bien. Yo diría que lo más complicado no está ahí, sino que está más abajo. Es decir, en la forma como hoy día entendemos la supervisión financiera por lo que yo denomino silos industriales. Entonces, tal cual como uno va por el campo y ve un silo donde se estaciona el trigo, ¿no es cierto?, los silos industriales es una supervisión donde un banco es un banco y lo que está fuera de un banco no lo ve el superintendente de bancos. Y la compañía de seguro es una compañía de seguro y lo que está fuera de la compañía de seguro en general no lo ve la compañía de seguro, y la AFP es lo mismo. Entonces eso de alguna forma choca, contrasta con una realidad de empresas en el sector financiero que son conglomerados y que tienen muchas de ellas intereses en todas esas áreas. Y empresas que están en estas nebulosas, entre medio entre un silo y otro. Que están entre medio, que tienen una partecita en un silo, la otra parte afuera, una parte media desregulada. Entonces esa situación es la que yo creo que es la más complicada y que de alguna forma lo planteé yo siendo superintendente y después lo tomó la comisión de Sormó. Eso llama a una forma de supervisión distinta, que no es por silos industriales. No, eso es distinto, riesgo es otra cosa. Es basada en solvencia y en conducta de mercado, que son las dos grandes líneas, ¿no es cierto?, que anuncia la Comisión de Sormó, y que yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Es decir, que se acabe de alguna forma lo que es la superintendencia de bancos y que se transforme en una comisión, porque es muy importante lo que menciona también hoy día el superintendente Berguin, que se transforme en una comisión de solvencia, pero que no solo vea la solvencia de los bancos, sino que fundamentalmente la solvencia de todas aquellas entidades que proveen algún servicio financiero al público. Y ahí está, evidentemente, compañías de seguro, y hay otros actores que también tienen requerimientos de solvencia para honrar sus compromisos. Pero una pregunta al respecto, porque en el fondo, al dividir la conducta de mercado respecto de la supervisión de solvencia, pueden darse casos como, por ejemplo, muchas veces la conducta de mercado da cuenta
de problemas de solvencia. Exactamente, y eso es lo que uno pretende resolver con él. Si está separado esto, si es que hay una entidad, por ejemplo, si la Superintendencia de Bancos se transforma en una entidad que ve conducta de mercado y la Superintendencia de Valores, por decir otra cosa, está viendo el tema de la solvencia, van a ser dos entes que quizás no van a poder darse cuenta de un problema en una misma empresa o en un conglomerado. A ver, debiera ser en principio lo contrario, o sea, la Superintendencia de Banco a cargo de solvencia, la Superintendencia de Valores a cargo de conducta. Debería ser lo contrario. Pero lo segundo es que efectivamente puede haber un conflicto entre solvencia y mercado. Ese conflicto hoy día está en la cabeza del superintendente y se resuelve de una forma que solo lo sabe el superintendente. A ver, explíquenos en español. Porque hoy día la Superintendencia de Valores, por ejemplo, y Seguro, en el área de Intendencia de Seguro, dirime, o sea, está a cargo de la solvencia de la compañía de seguros, pero además de los problemas de conducta de mercado de la compañía de seguros. Claro, los no pagos de los seguros, los reclamos, todo eso. Perfecto. Entonces, ¿cómo se resuelve el eventual conflicto de solvencia y de conducta de mercado en el área de seguro? Bueno, eso es algo que sabe el superintendente de Valores y Seguros y el intendente. Es una forma bastante poco transparente de resolver ese conflicto potencial de cara al público. Y es bastante poco transparente de cara a las propias empresas. Lo mismo pasa en banca. En banca tiene un superintendente de banco que es responsable tanto de la solvencia como de la conducta de mercado. Sí. Y cómo resuelve el superintendente ese conflicto es algo que lo sabe él. Pero no es tan, y esa resolución no es transparente de cara al público. Y no está esquematizado, no está establecido. No, sí hay normas, pero las normas finalmente pasan por un juicio del caso particular que se esté tratando. Y eso se resuelve de una forma que fundamentalmente lo define el superintendente de banco o el superintendente de valores y seguros. A la hora de aplicar las sanciones. A la hora de aplicar las sanciones. Entonces, lo que yo digo, y lo que dice también la Comisión de Solmó, es que vale la pena separar estas dos funciones. Y entonces, va a haber una persona, una comisión, ¿no es cierto?, de solvencia, que solo va a ser juzgada en tanto las instituciones financieras tengan los requerimientos de capital necesarios para honrar sus compromisos. Y va a haber otra entidad distinta que va a ser juzgada, no por la solvencia, va a ser juzgada en cuanto logre generar buenas prácticas de conducta de mercado y de tratamiento a los consumidores. Lo que está haciendo el CERNAC. Y yo siempre fui crítico y tuve problemas, ¿no es cierto?, con el ministro Fontaine en su minuto, porque me pareció que el CERNAC financiero debe estar dentro del regulador de conducta de mercado y no dentro del CERNAC. Eso lo he dicho siempre y lo sigo manteniendo hasta el día de hoy. Ahora, eso expone a un conflicto, es verdad. Es el mismo conflicto que hoy día también existe, pero que no se resuelve necesariamente en forma transparente de cara a la comunidad, de cara a las empresas, de cara a los usuarios, porque se resuelve al interior de una superintendencia. Lo que yo digo es que eso hay que hacerlo transparente, que todo el mundo sepa que eventualmente hay un conflicto entre conducta y solvencia y que se resuelve justamente en el seno de esa instancia de coordinación superior que es la Comisión de Estabilidad Financiera. ¿Que podría ser una super de super? ¿Qué pasó con eso? Ahora, no, la super de super creo que es un modelo alternativo que yo estoy en contra, pero lo que sí te quería decir es lo siguiente. La gracia de separar estas dos funciones, además, es que cambia mucho la economía política dentro del sector financiero. Es decir, un banco o una compañía de seguros hoy día tiene a una sola superintendencia al frente y sabe que esa superintendencia tiene en su interior que resolver este conflicto entre solvencia y conducta al interior de ella. La señal, por lo tanto, que tiene la compañía de seguro y que tiene el banco respecto de cuánto énfasis darle a la solvencia y cuánto darle a la conducta de mercado, depende de qué percepción tenga la compañía de seguros o el banco de lo que va a hacer el regulador. Claro. Si es que uno separa esas dos funciones, ¿cuál es el mensaje que recibe la compañía de seguros o el banco? Es que a mí me van a juzgar un señor por solvencia y otro señor distinto por conducta. Y creo yo que pone los incentivos de una forma mucho más clara para la propia industria, que ya no va a tener ese conflicto, porque va a tener que, digamos, si es solvente, no va a ser a costa de tener problemas de conducta de mercado, y si tengo problemas de conducta de mercado, no va a ser a costa de la solvencia. Guillermo, se habla aquí de conglomerados financieros. En términos prácticos, ¿qué es un conglomerado financiero? Un conglomerado financiero es un conjunto de empresas que prestan servicios financieros de naturaleza muy distinta y que están entre sí relacionados de alguna forma, ya sea porque son una
filiales y otros matrices, o porque ambas, ¿no es cierto?, son filiales de alguna matriz común que las une. Le pongo un ejemplo en particular. Sí. El grupo Cruzat, por ejemplo, tienen CB Corredores de Bolsa, tienen Curauma, tienen Mis Cuentas, que estaba no regulada por nadie y que intermediaba dineros, y tienen Capitales de la otra. Yo creo que ¿Qué es eso? ¿Eso es un conglomerado financiero? Creo que eso da por un conglomerado financiero, pequeño, pero da por un conglomerado financiero. Sí, yo creo que eso da. Y por ejemplo, una AFP, Sura, por decir Sura otra cosa. es un conglomerado financiero porque tiene... compañía de seguro, FP, por ese lado. Claro, ¿no es cierto? Hay empresas que todas... pero te fijas que ahí hay cosas... Por ejemplo, algunos bancos tienen filiales que son corredores de bolsa, que son administradoras de fondos. Eso es un conglomerado financiero. Claro. En el caso Sura, tienes AFP, tienes compañía de seguro, que no son unas filiales de otras, son todas hermanas si tú quieres, y que tienen una matriz común, colegas, o sea, tienen una matriz común. Eso también es un conglomerado financiero de naturaleza distinta, pero es conglomerado financiero también. En el caso de los holding bancarios, por decirlo, por denominarlos de alguna forma, también entran dos superintendencias. Ustedes, la Superintendencia de Valores y Seguros, estaban encima de las corredoras de bolsa bancarias, encima de las compañías de seguros. O sea, vámonos, por ejemplo, al caso de LQIF del Banco de Chile. Ellos tienen compañías de seguros, tienen varias cosas también. Sí. Entonces, ahí también corre un poco esto de la regulación de los conglomerados financieros, ¿o no? O el problema es que hay una falta de coordinación para poder establecer lineamientos. Hoy día, ¿cuál es el problema práctico que yo creo que tenemos los superintendentes, o que tuvimos los superintendentes, creo que lo siguen teniendo hoy día? Es que la capacidad de intercambio de información de esas entidades que entre sí son coligadas, que tienen algún grado de coordinación en el sentido que probablemente tienen una estrategia común definido por la matriz, finalmente la más arriba, los reguladores tienen restricciones para la compartición de información, y eso de alguna forma dificulta el proceso de supervisión mismo. Tenemos, por ejemplo, el caso de las multitiendas. Ese es un caso emblemático. Claro. Porque ahí tenemos, por ejemplo, una compañía de retail, que en tanto retail podríamos decir que su regulador es el CERNAC, en tanto el servicio de vender cosas. En tanto emisores son regulados por la Superintendencia de Valores y Seguros. Y en tanto tarjeta de crédito por el Banco Central y por la Superintendencia de Bancos. Y queda un caso como el de la Polar, y esto es, perdón la expresión, el compra-huevo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Claro. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Claro, mira, ahí yo creo que con el esquema que tenemos hoy día tienes este problema. Tienes varios supervisores, ¿no es cierto?, que de alguna forma ya sea se superponen y pueden generar, si tú quieres, exceso de supervisión, o no se superponen y quedan de alguna forma, se dispersan y quedan áreas en las cuales nadie está mirando. Yo creo que el caso, de alguna forma, la Polar es lo más parecido a eso. Y es lo que ha pasado. Entonces, una supervisión funcional lo que permitiría es tener una regla mucho más clara. ¿Cómo sería, yo creo, la regla ideal? No sé si se podría aplicar necesariamente porque hay temas legales, pero la regla ideal sería la siguiente. ¿Usted presta o no un servicio financiero? ¿Sí? Ok. ¿Tiene algún requerimiento de capital asociado a ese servicio financiero? Sí, regulado por solvencia. Claro. Entonces, usted es una farmacia que quiere tener una tarjeta de crédito, regulación por solvencia inmediata, o sea, inmediato. Claro. Usted es una farmacia que vende, que tiene nuevamente una tarjeta de crédito, regulación por conducta de mercado inmediata, o sea, sin ningún... Regulado por los dos automáticamente en los distintos ámbitos. Usted es un family office, por ejemplo, que no tiene necesariamente un requerimiento de solvencia porque no hay un compromiso, digamos, pero sí actúa en el mercado. Usted es un operador remoto de la Bolsa de Comercio de Santiago y tiene un determinado tamaño. Conducta de mercado. Conducta de mercado, pero inmediato. O sea, no debiera haber... Sería más fácil la clasificación de quién se tiene que hacer cargo de la regulación. Yo creo que es mucho más fácil y no es necesario entonces incorporar una ley para que diga que tal actor, si tal actor está en el mercado y opera, bueno, entra. Ahora, uno puede refinarlo y decir, bueno, a partir de determinado tamaño, no tiene sentido, pero, digamos, está regulando todo el mundo. Eso es verdad. Entonces uno puede poner un límite. Y la otra cosa es que es importante lo siguiente. Definir si una farmacia, por ejemplo, tiene que ser regulada por solvencia. Yo creo que si es que emite alguna tarjeta de crédito, debiera. Pero esto me lleva a la discusión sobre el gobierno corporativo del regulador. Eso no debiera ser una decisión que tome
por sí y ante sí un superintendente. Esto lo dije yo siendo superintendente, así que no es nada contra los superintendentes actuales. Creo yo que el sector financiero chileno llegó a un grado de complejidad tal que requiere no superintendencias, hay que superar el modelo de superintendencia e ir al modelo de comisión. Ahí tiene que haber una comisión de valores o una comisión de conducta de mercado y una comisión de solvencia financiera. Colegiado, en el fondo 3, 4 alguna forma de gobierno colegiado. Nosotros hicimos una propuesta que es la que tiene la comisión de valores, que fue anunciada por este gobierno como parte de la reforma de capitales bicentenario. Como el Banco Central, con consejeros. No estrictamente igual, porque tiene que ser distinta, hay especialidades, hay especificidades distintas. Por ejemplo, normalmente a mí me tocó, por ejemplo, intervenir 2 corredoras. Entonces, necesariamente quien esté a cargo de conducta de mercado va a tener que tener una musculatura particular, que a lo mejor el Banco Central no la requiere porque las decisiones de política monetaria tienen otra lógica, tienen otra velocidad. Los superintendentes financieros requieren una agilidad superior y por lo tanto yo creo que tanto para la conducta, para una comisión de solvencia como para una comisión de valores tendríamos que dotar al presidente de esa comisión de una fuerza particular. Por ejemplo, en el caso de la propuesta que nosotros hicimos de la comisión de valores, estábamos hablando de una comisión de 4 personas, no de 5 como el Banco Central. Y la hicimos de 4 precisamente porque el presidente de esa comisión le dimos el hecho de tener el voto dirimente. Claro. Entonces, yo creo que esa es una entidad, una forma interesante de resolver el problema de un cuerpo colegiado, pero al mismo tiempo con mucha capacidad, agilidad y toma de decisiones. Para cerrar, hablemos del perímetro regulatorio y cuáles son los criterios que deberían incorporarse para seleccionar qué es un holding financiero o no, porque si es que yo tengo una farmacia de barrio y presto plata contra mi propio patrimonio, contra un cuaderno, pero es que ahí están mezclando 2 cosas. Uno, la discusión de qué es lo que es un conglomerado financiero, donde una farmacia efectivamente no. Pero lo otro es si yo presto no un servicio financiero, no tengo para qué ser un conglomerado financiero para prestar un servicio financiero. Perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que es un conglomerado, eso es bastante claro, ¿no? O sea, un conglomerado, si tienes 2 empresas que están relacionadas, ya es una forma de conglomerado. Ahora, para no andar supervisando a todo el mundo, probablemente habría que adoptar algún criterio de materialidad, de significancia, ¿no es cierto? Algo de facturación. Participación de mercado, claro. Pero hay claramente entidades que tienen esa característica. Por ejemplo, el caso más claro es CMR, ¿no es cierto? CMR, bueno, hoy día es enorme. Hoy día es gigante, sí. Pero hace 15 años atrás, que no era gigante, a lo mejor, claro, no se justificaba que hubiese habido una supervisión particular, pero a medida que fue creciendo, a partir de algún minuto, sí ameritaba CMR haber sido sujeto de una supervisión particular. Si tú tienes un supervisor colegiado por conducta de mercado y por solvencia, CMR cae automáticamente a partir del momento en que supera el límite mínimo de tamaño, ¿no? Y lo otro, eso y los conglomerados, bueno, los conglomerados también habría que probablemente tomar algún nivel mínimo, ¿no es cierto? Porque la supervisión de conglomerados también supone un cierto grado de carga regulatoria que para entidades muy pequeñas no tiene sentido, ¿no? Y acá hay que ser bien claro en eso. O sea, no podemos crear un sistema regulatorio de tal grado de costo administrativo que finalmente penalice a las entidades muy pequeñas. No tiene sentido, queremos que haya más competencia, queremos que haya más actores en el mercado, entonces es razonable que haya algún nivel, ¿no es cierto?, de supervisión que sea distinto. A lo mejor puede haber un registro, pero no necesariamente una supervisión para entidades pequeñas, y a partir de un determinado nivel algún grado de supervisión más acucioso. Bueno, es un tema que sin duda da para largo y que va para una larga discusión. Te agradezco esta entrevista en DF TV. Muchas gracias. Y así cerramos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.